Según cifras recientes, el desempleo juvenil en China supera ya el 20%, el doble que antes de la pandemia. Cuando los jóvenes chinos miramos a nuestro alrededor, vemos un mundo lleno de caos, de sufrimiento y de injusticia. En nuestra vida cotidiana, a menudo sentimos una inmensa tensión, presión, ansiedad y dolor. Los jóvenes podríamos preguntarnos, ¿qué le ha pasado a nuestro mundo? ¿Cómo ha sucedido? Y lo más importante, ¿qué debemos hacer al respecto? Durante años, ha estado claro que el auge de China, que ha durado décadas, se ha ido agotando. Las luces de alarma han ido parpadeando a medida que la expansión económica se ralentizaba, pero la pandemia lo ha cristalizado todo. La crisis social que ha sobrevenido ha supuesto un enorme sufrimiento para la clase trabajadora y la juventud. A pesar de los esfuerzos del régimen chino por enmascarar la situación, el gigante asiático sigue inmerso en una crisis económica y una recesión que ya afecta a los más jóvenes. China creció un 5,2% en 2023 más que la mayoría de las grandes economías, pero los profesionales que no logran conseguir empleo, los propietarios cuyos inmuebles pierden valor constantemente y los trabajadores que ganan menos que el año anterior no sienten este aumento y, por el contrario, ven que el país se está encogiendo. Hemos nacido en la época equivocada. Ya nadie se preocupa por sus sueños y ambiciones en una época de recesión económica. La interminable búsqueda de empleo es una tortura, lamentó Melody Zhang, una joven licenciada de 24 años que, tras no conseguir trabajo en la industria de los medios de comunicación, se preparaba para rendir un examen e iniciar una carrera en la propaganda estatal. Las cifras de desempleo de junio de 2023 expusieron que más de 1 de cada 4 chinos entre los 16 y 24 años estaban desempleados, en un país con cerca de 100 millones de habitantes en este rango etario. Esto equivale a que solo para puestos públicos, unas 2,6 millones de personas se postulan para cubrir 39.600 vacantes, un nuevo récord. Tras conocerse estos datos, el régimen de Xi Jinping suspendió la publicación del informe. Sin embargo, este miércoles retomó su difusión, aunque ahora sin contemplar a los estudiantes universitarios, lo que le permitió ubicar la tasa en tan solo el 14,9% el pasado diciembre. De todas formas, estos números no se condicen con la realidad ni con una generación Z que, de momento, es la más pesimista en toda la sociedad. Aquellos que encuentran trabajo ganan menos de lo esperado. La firma de contrataciones Zaopin concluyó que el salario medio en las 38 principales ciudades del país había caído un 1,3% interanual en el cuarto trimestre, mientras que la crisis de confianza disuade a los consumidores de gastar y hasta a las empresas de contratar e invertir. Estamos en recesión. Si hablas con 10 personas, 7 te dirán que hemos tenido un mal año, y, no creo que el gobierno pueda permitírselo, esto no puede durar para siempre, advirtió Su Tian, profesor de economía de la China Europe International Business School de Shanghái, que cree que la definición de recesión de 2 trimestres consecutivos de contracción económica no puede aplicarse en un país en desarrollo que invierte cada año cerca del 40% de su producción, el doble que Estados Unidos. Esta situación implica un importante cambio social en China, que desde la década de 1980 se multiplicó por 60 en términos de dólares gracias a las inversiones en manufacturas e infraestructuras, pero que, en los últimos años, empezó a generar más deuda que crecimiento. A ello hay que sumarle que, durante todo este tiempo, el país se enfocó en formar a sus estudiantes para empleos altamente cualificados en el rubro de los servicios y no en la construcción o las fábricas, por lo que, ahora, sus oportunidades se ven completamente reducidas. Un ejemplo de ello es Yanni Zhang, de 34 años, que debió renunciar a su trabajo de años en el sector tecnológico a finales de 2022 por una emergencia familiar, pero confió en que podría conseguir uno nuevo fácilmente dada su experiencia y su educación en Estados Unidos. Sin embargo, la joven solo consiguió un puesto de marketing en redes sociales en el que debía cumplir turnos de 15 horas, que debió dejar al poco tiempo. Me siento como un grano de arena en la playa, incapaz de controlar mi propio destino, comentaba. En China, la palabra aspiración ha estado impulsando a todo el mundo porque creían que mañana sería el momento. Lo que intento conquistar ahora en mi vida es, en cierto modo, la cura para la decepción que me traerá el mañana, agregó. El gran riesgo es que las consecuencias de la disminución de las fuentes de crecimiento antiguas sean demasiado grandes para contenerlas e inhiban nuevas fuentes de crecimiento. Si eso ocurre, China podría quedarse estancada en la transición, dijo al respecto Yuen Yuananag,
un catedrático de Economía Política de la Universidad Johns Hopkins. Por último, no pueden olvidarse como tercer factor en este escenario las tensiones diplomáticas con Occidente, que incluyen los reclamos por Taiwán, la guerra en Ucrania y las amenazas sobre el mar de China Meridional, que derivan directamente en la disminución de la inversión extranjera y en restricciones y sanciones como las de Estados Unidos que también impiden a las grandes empresas desarrollar allí sus negocios de vanguardia. Te sientes como una langosta en una olla. El agua se calienta y tú te quedas ahí sentado, compararon desde la consultora David Fincher, que al no poder hacer negocios sobre muchos de los más modernos semiconductores, está considerando trasladarse a otro país. Para romper con esto, concluyó Tian, es fundamental que Beijing tome medidas de estímulo que permitan romper con todos estos círculos viciosos, que podrían derivar en un mecanismo de retroalimentación que erosione el potencial económico del país a largo plazo. Las opiniones de Cao no tendrían mayor relevancia si no fuera porque, en cierto modo, resumen uno de los grandes retos que tiene por delante Pekín si quiere revertir su crisis de natalidad. Días de solo 24 horas. Mucha gente dice que hay que gestionar bien el tiempo, pero, honestamente, por muy bien que se planifique resulta imposible abarcarlo todo, continúa Cao, estudiante de Ingeniería Oceánica. De ahí, de la imposibilidad de encajar más responsabilidades en días de solo 24 horas, que al menos hoy por hoy descarte implicarse en una relación estable. En 2021 el diario China Youth Daily realizó otro sondeo entre 14.000 universitarios que mostraba que casi el 70% estaban solteros, un dato que para algunos expertos podría ser incluso mayor ahora debido a la resaca de la política, COVID-0. Statista estima directamente que el 69% de los jóvenes de entre 26 y 22 años se ajustaban a ese perfil en 2021, porcentaje que se disparaba al 79% entre los nacidos entre 2000 y 2003. Cuando la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Zhejiang consultó a sus estudiantes, descubrió que cerca del 57% aseguran no estar interesados en tener citas, al menos a día de hoy. A pesar de ese empeño tanto por fomentar los emparejamientos como, sobre todo, por incentivar la natalidad, China no está logrando grandes resultados. A la espera de que se publiquen los datos globales de 2024, las estadísticas trimestrales muestran un pinchazo en ambos apartados, nupcias y nacimientos. Entre enero y septiembre se casaron en el país 4,75 millones de parejas, un 16,6% menos que en 2023, y la tendencia no es halagüeña. Si nos fijamos específicamente en el tercer trimestre del año, el descenso es más pronunciado, de más del 25%, con el balance de enlaces ese periodo más bajo desde 2008. Los datos de casamientos se alejan del pico de 2013, cuando se superaron los 13 millones de nuevos enlaces, y hay expertos que creen que en 2024 han podido caer por debajo del mínimo histórico de 2022. Los balances de natalidad tampoco son bollantes. Las tablas de Naciones Unidas o el Banco Mundial revelan que la tasa de alumbramientos china dibuja desde hace ya tiempo una curva claramente descendente, lo que le llevó a perder casi 2,1 millones de habitantes en 2023. Su dato de natalidad fue también malo, acentuando la pérdida de población que ya se había registrado en 2022 y marcando su peor resultado desde que hay registros. El nuevo escenario chino llega tras décadas de política del hijo único, aplicada hasta 2015. Zhen Yexin, experta en demografía, arroja un dato interesante en 6th Towns. Entre la población rural de 20 a 49 años con educación primaria o inferior hay 474,5 hombres solteros por cada 100 mujeres solteras. El dibujo sería totalmente distinto en la población urbana soltera de 35 a 49 años con formación elevada, universitaria o superior. En ese caso habría casi paridad, 97,7 hombres por cada centenar de mujeres. En el pasado había una fuerte mentalidad de rebaño. Todo el mundo se casaba, así que ellos también lo hacían. La gente no pensaba realmente en por qué se casaba, reflexiona Yuan Xin, profesor universitario de demografía. Ahora los jóvenes parecen estar despertando y les parece complicado. La gran pregunta es si las medidas diseñadas por Pekín, incluidos sus cursos, educación sobre el matrimonio y el amor, surtirán efecto y reflotarán las estadísticas sobre matrimonios y natalidad del gigante asiático. Para que la crisis de natalidad es mucho más que un desafío social, es un enorme problema económico.